Saludos nuevamente a cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero hablar acerca de los miedos que nos metió la organización. Al principio, como les he mencionado antes, ¿no? Todo parece ser muy bonito, ¿no? Incluso recuerdo que ya lo platiqué una vez, la experiencia, ¿no? De los juguetes de la película de Toy Story, cómo se metieron, ¿no? En Sunnyside y cómo todo parecía muy bonito, ¿no? Un arco iris, el sol, todo muy bonito, ¿no? Pero ya de adentro de ese submundo, cómo se veía un sistema, ¿no? Interno adentro, corrupto. Entonces lo mismo suele suceder con las religiones. En este caso, pues los miedos que se nos metieron fueron muchos, como yo les he comentado desde el principio, esas dosis de adoctrinamiento, ¿no? De caer en la apostasía, que creo que sí existe, pero sí se puede meter y desarrollarse en personas de una manera muy fuerte. Por ejemplo, en mi caso les digo que yo tenía miedo, tenía pavor de caer en apostasía, porque así se venía mencionando, ¿no? Siempre ese tema de la apostasía. Entonces, o sea, son muchas situaciones que pues nosotros nos exponemos, ¿no? O vivimos también, por ejemplo, el miedo, ¿no? Que te también, aunque los testigos de Jehová digan que no, es bien cierto, ¿no? Eso de que, por ejemplo, fuera de ahí no hay salvación. O sea, si tú sales de la organización, no solamente pierdes tu identidad o pierdes tu dignidad o pierdes amigos o pierdes a tu cónyuge, a tu familia, hasta un empleo, ¿no? Como lo he mencionado, sino que también, según ellos, te dicen que pierdes a Dios, ¿no? Y de hecho, ¿no? O sea, en realidad la Biblia externa para toda religión, lo que se encuentra aquí registrado en Mateo 15:8 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. Y eso es lo que pasa con muchos testigos de Jehová. Honran con los labios, pero su corazón está muy alejado de Dios. En vano siguen adorándome porque enseñan mandatos de hombres como doctrinas. Entonces lo que sucede, esos miedos, la doctrina del hombre, la levadura, todo eso ensucia, ¿no? Ensucia lo bueno que pudiera haber en cierta religión. Y entonces por eso nos sentimos a veces, como les digo, confundidos, preocupados, prácticamente no sabemos qué vamos a hacer después de salir de la organización. Yo creo que un buen punto es que ahora ya está este tipo de ayudas en internet, desde lejos, ¿no? Desde la comodidad de tu hogar o de tu trabajo, puedes estar viendo estos videos que te animan, ¿no? A que no estás solo, porque son muchos los miedos, ¿no? Que yo viví cuando yo salí de la congregación y a pesar de, como les he platicado, ¿no? Mi estado de salud se vio deteriorado, pero todavía pensamos, ¿no? Que a lo mejor nosotros debimos de haber permanecido ahí. Entran una serie de sentimientos muy difíciles, a otros les es muy fácil salir, como les he mencionado antes, pero les digo que dan esas sensaciones tan extrañas. Las fechas, ¿no? El miedo a las fechas. No les voy a decir que tampoco el miedo al Armagedón, porque bien sabemos que es parte de los tazones, de los 7 tazones, y también se les debe de explicar bien a los niños que van al salón, ¿no? A sus hijos en qué consiste todo eso, para que no se les vaya a hacer un trauma posteriormente. Entonces son muchísimas cosas a las que nos exponemos y también somos vulnerables, ¿no? A quedar o a caer en el engaño de las religiones y pensar que perdimos la aprobación de Dios o que ya Dios nunca va a estar con nosotros si salimos de la organización. Entonces son muchos miedos que se generan y también el miedo, ¿no? Surge el miedo, también tenemos el miedo de contradecir, ¿no? Cualquier cosa que diga la organización, en este caso el cuerpo gobernante, todo eso tenemos mucho miedo de decirlo, o sea, si llegamos a encontrar algún texto que no concuerde con lo que nos enseñaron, tenemos ese miedo de hablar, incluso tenemos ese miedo a veces de exponer nuestras experiencias, nuestros casos. Por eso, ¿no? Pues ahorita han surgido muchos, ¿no? Miles de canales y no sé si alguien de ustedes esté pensando en hacer el suyo. Entonces son muchas experiencias que podemos ahora alzar la voz. Ahora yo pudiera ya predicar. Ahí sí podría yo decir sin la carga de una religión en el sentido, no de la situación de los horarios y eso, ¿no? Que también uno debe de adaptar un tiempo, ¿no? Pero no precisamente en eso, sino que ahora siento la carga, ¿no? Que ahora yo puedo hablar que la religión ha engañado a la gente, que toda religión ha engañado a la gente, ya sin tener que contradecir a una organización y nada, entonces nos vamos librando de ciertos miedos, ¿no? Como dice Juan 8:30, ustedes conocerán la verdad y la verdad los libertará y sí, nos va libertando de muchas ideas que pensé de por sí que sí nos quitamos algunas ideas que teníamos atrás porque va siendo como un nivel, ¿no? Avanzar de nivel
de una religión anterior a la que estábamos, después de estar con los testigos de Jehová, y ahora estar escudriñando muchas partes de las escrituras y muchos temas doctrinales, pero sí son muchos miedos, ¿no? Incluso también lo que ya mencioné en una de mis experiencias, pero lo quiero resaltar por si algunos de ustedes no lo escucharon, la sensación de pérdida es horrible. O sea, esos son miedos, ¿no? A tener esa sensación de pérdida, de no saber qué hacer. O sea, prácticamente por eso algunos han llegado hasta incluso hasta el suicidio, ¿no? O que su salud se haya deteriorado al máximo. O sea, no saben qué hacer, se sienten perdidos. Hay muchos que no. Hay muchos que no se sienten perdidos porque estaban más enfocados en una carrera, en cosas así, ¿no? De esa índole, pero los que no, así como yo que estaba más enfocado, o sea, sí en mi trabajo, pero más enfocado en la organización, en cumplir con mis asignaciones, en servir, ahora sí que dentro de la congregación. Entonces, tenemos ese miedo, esa sensación de pérdida en primer lugar, de los cargos que tenemos ahí. O sea, decir, ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo es posible que me esté ocurriendo a mí todo esto? Son muchos miedos. El miedo a sentir un vacío, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? En ningún lado me siento a gusto, como cuando perdemos una relación sentimental. Eso no es una etapa de duelo muy difícil. También igual, ¿no? Tenemos miedo a ser decepcionados nuevamente por cualquier persona, en cualquier sentido, ¿no? Lo que platicaba de que una persona me comentó estos puntos y por eso lo estoy analizando. También la sospecha de cualquier afirmación, empezamos a tener ya miedo de la posibilidad de ya de plano no confiar en nadie. Incluso el pensar a veces que Dios no existe o que no se interesa por nosotros. Les digo que mucha gente se ha hecho atea o agnóstica, te en ese miedo de llegar a ser ateos, miedo a estar aislado, miedo al suicidio, muchas cosas que se pueden venir manifestando a través de toda esta información que recibimos, de ver que en realidad, o sea, que todo es muy distinto. O sea, vemos, por ejemplo, una Biblia, ¿no? De los testigos de Jehová y la estamos analizando y recordamos cuando empezábamos a estudiar la Biblia con ellos y se nos decía, ¿no? Que no hiciéramos aquello, que tuviéramos cuidado de esto, de aquello en una bonita asamblea, pero después te enteras que muchos de esos individuos llevan dobles vidas y no tendrían el aplomo ni la autoridad, ¿no? Para enseñar este tipo de temas. O también te enteras de que la organización, ¿no? Tiene ciertas situaciones o relaciones y que no era lo que tú esperabas. Entonces viene una serie de confusión difícil, una serie de sentimientos encontrados, de si permaneceré, no permaneceré, qué va a pasar si salgo, mi familia me va a seguir hablando, no me va a seguir hablando, mi cónyuge me va a dejar o me va a apoyar, los hermanos que van a pensar de mí, algunos me entenderán o la mayoría no sabrá por lo que estoy pasando. O sea, son muchas cosas que el testigo que está cómodo dentro de la organización no detecta a fondo. Se da cuenta de muchas cosas, pero vive en su zona de confort. Entonces son estos miedos que nos inculcó, ¿no? La religión, o incluso de que mucha gente va a morir, ¿no? Así tal cual, ¿no? Y quedará como estiércol. Y cuando nosotros, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que ese juicio va a ser con justicia, ¿no? O sea, no va a ser una matazón por matar, ¿no? Sino que hay mucha gente que va a sobrevivir, mucha gente que incluso no conoce de la Biblia. Porque dice aquí, ¿por qué ha fijado un día en que se propone juzgar la tierra habitada con justicia por un varón a quien ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos? Entonces ese juicio va a ser con justicia. No podemos nosotros dar un diagnóstico arbitrario, ¿no? O aleatorio, sino que, por ejemplo, ahí es muy claro, ¿no? Cuando dice que pastoreará a las naciones con vara de hierro, quiere decir que es gente que no pertenecía al pueblo de Israel, quiere decir que es gente que no se injertó en el olivo, pero que Dios y Jesucristo le ven un corazón sincero con la posibilidad, ¿no? De tener la oportunidad de ir para siempre. Entonces esos miedos, ¿no? Que tiene el testigo de que si no está ahí va a morir o de que si no se ha bautizado, son muchos miedos que se difunden y lo que realmente te garantizaría una salvación es una obediencia, así en pocas palabras, una obediencia al Cristo. Entonces esa sería la situación y bueno, el tema que yo quería tratar con ustedes, también si ustedes tienen otros, se les vienen a la mente otros miedos y eso, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Hasta luego.